a través de Movimientos Jóvenes por Malvinas y Movimientos Jóvenes por Malvinas Grupo Mendoza. Queremos darles la bienvenida a cada uno de los participantes. Contamos en nuestro auditorio con otros miembros del grupo. Es un placer saludar a quienes están ingresando en este momento. Pablo Ramos, al señor Vallesco, a las doctoras Sonia Trigo, a la doctora Agustina Brasca. Y para comenzar, vamos a explicarle de qué se trata Movimientos Jóvenes por Malvinas. Movimientos Jóvenes por Malvinas es un grupo de ciudadanos de entre 18 a más de 45 años también, el cual es un movimiento patriótico, cultural, federal e independiente. Es un grupo que tiene una red de trabajo en Buenos Aires que se centraliza allí a través de su presidente Claudio Suárez. Aquí tenemos algunos miembros del grupo de Buenos Aires, como el señor Pablo Ramos, a quien saludamos. Tenemos un grupo en Santa Fe y por último, este grupo que realiza la actividad es el grupo de Mendoza. La idea de esta iniciativa es poder llevar adelante acciones que malvinicen y poder poner en valor a nuestros veteranos de Guerra de Malvinas a través de este ciclo de entrevistas y sobre todo conversar, exponer temas que durante años se han quedado como tabú o la sociedad no conocía. Es por ello que hemos invitado a hablar sobre la salud emocional, psiquiátrica y espiritual de nuestros veteranos con la doctora Sonia Trigo y la doctora Agustina Brasca, las cuales voy a invitar a cada una de ellas a que puedan presentarse en pequeñas líneas para nosotros poder conocerles. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes nuevamente. Bueno, mi nombre es Sonia Trigo. Soy esposa, madre de 2 hijos, hija, y soy orgullosa hermana de un veterano de Malvinas, Héctor Argentino Trigo. Mi interés por esta causa atraviesa toda mi vida. Yo tengo 45, así que hagan la cuenta de la edad que yo tenía cuando mi hermano fue a Malvinas. Y hace 7 meses surgió con la licenciada Brasca la posibilidad que nos brinda la Clínica San Nicolás de abrir un espacio grupal de abordaje de nuestros héroes para tratar las problemáticas que hoy presentan, emocionales, conductuales, familiares. Realmente es un honor poder hacer algo. Bueno, le doy el pase a mi compañera Agustina. ¿Agos? Bueno, hola a todos. Mi nombre es Agustina Brasca, soy licenciada en Psicología. Llegué acá por una propuesta de Sonia, de empezar a trabajar al respecto. Empezamos con esta idea del taller, como decía, bueno, la doctora tiene mucha más experiencia que yo en esto, pero a través de las consultas, en que se mezclaba un poco, digamos, los motivos por el cual llegan los veteranos a consulta, ¿no? Y sin más preámbulos, queremos saludar también a Vallesco Julio, que es un veterano de Guerras de Malvinas. Es un placer también que estuvo en la Policía Militar 141 y es un placer en Puerto Argentino. Es un placer saludarle. Al señor Oscar Alberto Barrios, a los integrantes de Movimientos Jóvenes por Malvinas. Y para comenzar, quiero consultar esta siguiente pregunta. ¿Qué es o quién es un veterano de Guerra de Malvinas?
¿Quién es o qué es un veterano? Un veterano de guerra. La pregunta sería, ¿quién es el veterano de guerra de Malvinas? ¿Qué es lo que lleva consigo? ¿Qué dolores trae? Bien. ¿Qué vivencias? ¿Quién es? Un veterano de guerra es un veterano, un héroe nuestro, de nuestra guerra por las Malvinas, es Muy bueno, muy bueno. un idealista, es un soñador, es alguien que transcurrió un evento histórico sin saber demasiado en el momento en el que lo vivía que se trataba de eso. ¿Quién es? Y tal vez alguien que en ese momento, según lo que he escuchado, para poder atravesarlo lo vivió como un juego, se disoció. Un veterano de Malvinas es alguien que merece nuestro respeto, nuestro cuidado, nuestra atención y nuestra mayor gratitud. Puedo hablar ahora sobre quién es un veterano. También puedo resumirlo en el nombre de mi hermano, pero no sería correcto en este espacio, o sí, no lo tengo muy claro. Sí sé lo que he escuchado, y lo he escuchado de ellos. Hay un quién que ante el momento en el que se encontró la batalla frente al ejército inglés, sin balas, sacó un machete lleno de valentía. Enfrentó a los ingleses con un machete. ¡Wow! Y recibió el respeto de los ingleses que le hicieron el saludo 1. ¡Wow! Porque era tal la valentía de ese argentino héroe nuestro, que no se atrevieron a hacer más que respetarlo, porque es lo que corresponde, porque es lo que merece. Hay un fenómeno de neuroplasticidad que nos permite sobrellevar algunas cosas de manera diferente, de acuerdo a lo que biológicamente nos tocó y de acuerdo a lo que socioculturalmente nos tocó. Insisto en esto es diferente el evento traumático que el impacto disruptivo en la psiquis. El pronóstico de cómo es tolerado el evento traumático convertido en hecho disruptivo también depende de los traumas anteriores que esa persona tenía previo a la guerra. Quien además de ir a la guerra tuvo que atravesar situaciones de pobreza, de catástrofes naturales, de problemas de abandono de familia, es más propenso a tener síntomas postraumáticos quien no tenía traumas previos. A la hora de hacer un abordaje psicoterapéutico, psiquiátrico, tenemos en cuenta la historia íntegra de esa persona. ¿Qué recursos tenía antes de ir? ¿Y qué recursos pudo tomar al volver? Por eso es tan importante el abordaje individual también, para que pueda llegar a la historia completa de esa persona y no solo a lo que aparece como síntoma. El trastorno postestrés traumático es el diagnóstico más frecuente de quienes han atravesado la guerra. Pero no existe prácticamente el diagnóstico de trastorno postestrés traumático solo. El trastorno postestrés traumático viene acompañado de lo que llamamos comorbilidades, o sea, trastornos en la salud que se suman o que se que se suman y que muchas veces las comorbilidades muchas veces ocultan el diagnóstico de trastorno postestrés traumático. Entonces aparece en el consultorio un veterano, un héroe de Malvinas,
con diagnóstico de consumo de sustancias, o llega por una conducta agresiva o por una depresión. Y hay que escuchar muy bien qué hay ahí para llegar a un trastorno postraumático que es mucho más complejo. Estimada Sí. doctora Trigo, si usted me permite dar paso a una pregunta del señor veterano de guerra, Oscar Alberto Barrios. Señor Barrios, adelante con su pregunta. Ay, tiene silenciado el micrófono. El micrófono. Dos temitas que me escuchan bien. Sí, ahora sí. Buenas noches a este prestigioso grupo. Dos temitas. Uno, creo que la pregunta tuya, Martín, es lo que a mí concierne, respondo. Yo creo que el momento, la circunstancia, la vida nos puso en ese momento, en ese lugar. Nos tocó ir por la unidad, nos tocó ir por el destino, nos tocó ir porque bueno, a lo mejor muchos levantaron la mano y fuimos. A lo mejor en el vorágine, yo llevé 39 soldados encargados de una sección de soldados. Llevé 39 soldados, los cuales eran 6 en Malvinas. A lo mejor el vorágine de lo que pasaba en Malvinas no lo vivíamos tan intensamente como después al regreso. Los que lo sufrieron mucho fueron los soldados, porque llamaban los locos de la guerra y nadie le daba trabajo, nadie era tales así, años pidiendo los trenes, vendiendo cositas, tratando de ubicarse en la sociedad y nadie le daba trabajo porque eran locos de Malvinas. Y muchos se ocultaban, se escondían para no decir soy veterano de guerra de Malvinas porque no conseguían trabajo en ningún lado. Pero distinto a lo mejor para los cuadros que yo en mi caso salía a las 5 de la mañana de casa y regresaba a las 10 de la noche y muchas veces no podía ni verlo a mi hija. Siempre me iba cuando estaba dormida y regresaba cuando estaba dormida. Así que teníamos permanentemente la mente ocupada. Más allá de eso con respecto a Martín. Vamos a la otra, doctora. Yo tengo lo mismo que la licenciada. Acá en Mendoza, lo que yo estoy viendo por la gente por los veteranos de Malvinas, que permanentemente estoy en contacto con ellos, inclusive fui a la psicóloga, no hay especialistas de veteranos de guerra de Malvinas. La última vez que estuve con la psicóloga me mandó a leer un libro, que leyera un libro. Por eso he hablado con la Junta Médica, los especialistas de Junta Médica están en Córdoba, en Corrientes, en Buenos Aires, por supuesto, dando porcentaje. Pero no hay especialistas de veteranos de guerra de Malvinas. Yo creo que esto no alcanza únicamente al veterano de guerra de Malvinas. Lo vivió nuestras esposas, los problemas, nuestros hijos. Así que nosotros tenemos yo soy una hermana. Hermana, por supuesto, mi familia, la familia de cada uno de nosotros lo vivió. Mi señora tuvo 5 días fuera de la escuela, el Sargento Cabral, porque le habían dicho que yo había muerto. Y así, ¿cuántos veteranos le ha pasado lo mismo? La desesperación de ellos llegar a nosotros. Y sin embargo, estábamos encerrados adentro. Bueno, esa era mi opinión y quiero dejarlo acá en el portal. Bien. Bueno, Yo no me atrevo a nombrarme especialista en veteranos. Sería un atrevimiento de mi parte. Sí puedo decir que... No, pero usted lo vivió. Sí. De todas maneras, perdón, me estoy ahí un bocadillo. Sí hay terapias que está comprobado por estudios, por investigaciones, que son más efectivas que otras para tratar esto del estrés postraumático que estaba hablando la doctora Trigo, ¿no? La terapia cognitiva conductual, por ejemplo, es una terapia efectiva y eficaz para abordar este tipo de diagnóstico, quizás no la situación en sí de guerra, pero sí el diagnóstico de estrés postraumático. Hay varias técnicas que se pueden utilizar o herramientas. Después otra herramienta que tenemos los terapeutas
a mano, que por eso también se crea el taller o este espacio con la doctora, es el grupo. O sea, si bien no es un grupo terapéutico propiamente dicho, el grupo en sí, digamos, muchas veces es terapéutico, resulta terapéutico, porque los mismos miembros se pueden identificar con la historia del otro. Quizá cuando uno va a una psicóloga no vivió lo mismo, en este caso, que vos viviste, Oscar. Entonces, más allá de que uno tenga la actitud más empática del mundo, no puede saber cómo lo viviste o lo que sentiste. En cambio, en el grupo, cuando es un grupo que han vivido la misma experiencia, eso permite a tener un sentimiento de pertenencia, así se llama, ¿no? Y de saber que el que está al lado tuyo vivió lo mismo que vos y que puede entenderte más que nadie, probablemente, y ahí estamos nosotras, las profesionales, para poder acompañarlos y poder emplear las herramientas pertinentes para poder ayudarlos con lo que les esté pasando, con su sufrimiento. Nosotras particularmente hicimos además una investigación en la que participaron muchos veteranos, a los quienes les agradezco, para saber qué sucedió, al menos desde el lugar que podemos saber, porque solamente ustedes saben lo que fue. Nosotros tenemos un acercamiento y yo personalmente sé lo que es ver a mi madre, ver a mi padre, ver a mis otros hermanos, pero solamente ustedes saben lo que fue estar en la guerra. Tenemos una aproximación. Dentro de la aproximación nosotras hicimos una investigación, que bueno, tengo un par de cosas, no sé si se llegó a ver. No. Tenemos, básicamente, hicimos una investigación de los regimientos, de cómo funcionaron las tropas, del movimiento en terreno. No tuve la oportunidad de cargarlo para compartir pantalla. ¿Ahí se ve bien? Ahí se nota. Si a usted les parece, yo después lo comparto. Lo puede compartir, sí, y a las personas que han dejado o su celular o su correo electrónico poder enviárselo. Tenemos un esquema de trabajo basado, además de una técnica específica terapéutica, que, como decía la licenciada, es amplia y no exige un conocimiento del hecho puntual, sino del fenómeno disruptivo que opera en una psiquis. Hicimos una investigación, un trabajo exhaustivo, como digo, con apoyo y ayuda, porque sin ustedes tampoco hubiésemos podido obtener esta información. Poder diferenciar que no es lo mismo quien estaba haciendo la carrera de oficial, quien estaba haciendo la carrera de suboficial, quien era un soldado y que no eligió, y que cuando volvieron a Argentina, la realidad fue absolutamente diferente en los tres casos. A la hora de recibir un paciente, nosotras preguntamos, ¿a qué fuerza pertenecía? ¿En dónde estaba? No es lo mismo el BIN 5, que es de la Marina, si no recuerdo mal, que estar hablando, bueno, de un soldado que estaba haciendo el servicio militar, que no eligió, y que cuando volvió no tuvo el mismo respaldo. Las personas nuestros héroes del BIN 5 he tenido la oportunidad de trabajar con algunos de ellos y realmente la historia es fuerte, muy fuerte. O como quienes estuvieron en Prado Verde o Ganso Verde, depende de quién haga la traducción. Pero saber que son diferentes las experiencias, fue diferente la vuelta, fue diferente la preparación. Pero independientemente de que nosotras tengamos un trabajo hecho, de una investigación previa, en cada provincia seguramente hay profesionales capacitados para trabajar trastorno postestrés traumático y hacer abordajes terapéuticos que puedan ayudar.
Pero sí, lo que comentaba el señor Barrios es más que importante. El recibimiento no fue el mismo para quien fue al círculo de suboficiales y para el que llegó y era un loco de Malvinas. No, creo que me fui por las ramas. Disculpe, estimada doctora, mire, yo tengo en lista 2 preguntas del señor Pablo Ramos y del señor Emanuel Perdiguero, y tengo una más de un participante que quizás no esté conectado, pero lo tengo al lado mío, que también es un veterano de guerra de Malvinas. Si desea, podemos formular las preguntas, así vamos dando paso también a esta actividad. Invitamos al señor Pablo Ramos a que pueda hacer su pregunta. Hola, buenas noches a todos. Espero que me estén escuchando bien. Sí, perfecto. Bien, mi pregunta primero va para las 2 profesionales, porque desde el Movimiento de Jóvenes por Malvinas, el cual soy miembro, nosotros realizamos conferencias y hacemos hablar a los veteranos para que cuenten sus vivencias, sus historias, dónde estuvieron también, así como ustedes planifican y hacen el trabajo que están llevando adelante. Pero mi inquietud es respecto a este estrés postraumático, porque nosotros estamos convencidos de que hacerlos hablar y hacerlos participar les alivian un poco el peso que han traído en esa mochila. Pero quisiera saber si realmente estamos acertados o estamos haciendo algo contraproducente, en este caso por el manejo del estrés postraumático. El uso de la palabra siempre organiza la psiquis. En cualquier contexto, hablar hace bien. Cuando hablamos de eventos disruptivos, eventos traumáticos, más como hechos de guerra, hablar cobra una relevancia aún mayor. Sobre todo porque la sintomatología es muy traicionera y no se la relaciona muchas veces con lo que realmente es. Hablar puede hacer que salgamos de conductas evitativas que no sabemos por qué tenemos. Por ejemplo, bueno, esto en realidad es una obviedad lo que voy a decir, pero un fenómeno que he escuchado muchas veces es que nuestros héroes en el momento de las fiestas con los fuegos artificiales tienen que esconderse en un baño o donde estén porque no toleran las cañitas voladoras. Cualquier estímulo actual reaviva y trae a la memoria de manera más o menos consciente de acuerdo a los recursos que cada persona tenga el evento traumático. Se revive con un estímulo actual. Hablar ayuda a procesar ese evento para poder tolerar los estímulos de hoy y para poder tener conductas más asertivas. Bien. Conductas que nos hagan salir de otras conductas problemáticas que están al servicio de esconder. Sí, obviamente. De hacer más tolerable el dolor. De que los flashbacks, estos pensamientos automáticos que aparecen en la memoria, cuando uno menos quiere que aparezcan, puedan ser transformados en otra cosa. Hay toda una forma de hacer psicoeducación, es el nombre que se le da en habilidades de tolerancia al malestar, habilidades de relaciones, o sea, habilidades para mejora de relaciones interpersonales, habilidades para recuperar funciones cognitivas que se pierden, funciones ejecutivas que se pierden por el trauma mismo. La biología del sistema nervioso se modifica con el trastorno postraumático. Y hablar hace que un fenómeno de neuroplasticidad, que es que se rediseñe de algún modo una parte del sistema nervioso, cambie también la percepción del mundo actual. En otras palabras, dejar de estar entrampado en la historia y poder vivir un poco más el hoy,
a pesar del ayer. Hablar ayuda a eso. Agrego Bueno, ahí un poquito a lo que estaba diciendo Sonia. El recuento sistemático de la experiencia traumática permite transelaborar o reelaborar la carga emocional del evento que se ha vivido. Obviamente que, a ver, en algunos casos, por eso no me gusta generalizar, No. en algunos casos seguramente puede resultar terapéutico hablar o contar nuevamente, y para otros no. Sí es importante, obviamente, no sé si me escuchan bien, que sea en un ambiente cuidado, que sea en un ambiente contenedor, afectivo, afectuoso, donde la persona pueda, si llegase a ser, digamos, una situación muy desbordante, después tuviese su espacio terapéutico o con quien poder hablar o elaborar toda esa carga emocional que supone el revivir de algún modo lo que vivió, ¿no? No sé si fui muy explicativa o no, si se entendió lo que quise decir. Por Sí, eso dice. nuestra forma de trabajar es de a dos. A la hora de trabajar con un grupo, una profesional coordina lo que sucede en el grupo, mientras la otra está muy atenta a la particularidad de cada uno, si bien las dos estamos atentas. Ante la detección de algo emocional que se movió demasiado, una de las dos va a tratar individualmente en ese momento lo que pasó en el grupo. Porque si bien es un espacio grupal, en lo individual pueden pasar y van a pasar y pasan cosas diferentes. Por eso nunca es de a uno, somos dos. Una tiene que estar atenta a la individualidad, siempre. Por ahí, Pablo, la sugerencia que te puedo dar respecto a lo que vos contás, siempre está bueno contar con alguien que esté preparado para abordar ciertas situaciones emocionales, ¿no? En esos espacios, contar con algún terapeuta o alguien que esté preparado para poder hacer algo en caso de que surja una situación de emergencia, que obviamente son herramientas que los profesionales sabemos cómo usar, más allá de que cualquiera pueda tener la buena voluntad de ayudar y que la persona no esté mal, es importante contar con ese aval o esa seguridad de que va a haber un profesional que va a saber qué hacer. Y que los participantes no se vayan angustiados o en una situación de riesgo. Perdón, antes de proseguir, quiero leer una intervención de la doctora Magalí Palermo, psiquiatra, y comenta lo siguiente: buenas tardes a todos los que nos saludé. Quisiera hacer un pequeño aporte sobre lo que se está tratando. Coincido que la palabra muchas veces es sanadora, pero muchas veces también es un mecanismo de revictimización, y si esas palabras no son guiadas terapéuticamente, no siempre es beneficioso revivir constantemente estas experiencias traumáticas. Desde mi experiencia de psiquiatra y habiendo atendido a muchos veteranos de guerra, creo que lo ideal sería que esas palabras sean expresadas en un marco terapéutico seguro. Muchísimas gracias, doctora Magalí. Es un placer contar con usted. Y Emanuel Perdiguero tenía una pregunta también. Sí, bueno, primero que nada, buenas noches. Mi nombre es Emanuel Perdiguero, soy hijo de veterano, ya fallecido, de lo cual esto me llevó a pensar mucho y un poco, bueno, tocaron ciertos temas de que eran partes de mi pregunta que yo me hacía constantemente desde chico y hasta el día de hoy, más aún que mi padre está fallecido. Por ahí cuando hablaba, doctora, de que, bueno, hay casos de que llevan los veteranos a un consumo de sustancias, a un consumo excesivo de sustancias,
yo por parte lo viví con mi padre. Yo creo, considero, y yo no sé si, y mi pregunta es si es cierto, es que por ahí, al haber tan desamparo asistencial, buscan refugio en el consumo. ¿Es así? No sería exactamente buscar refugio, es una comorbilidad, o sea, una enfermedad que se agrega a otra. Es una conducta problemática, el consumo de sustancias, ¿no? Es una conducta problemática en el contexto de un trastorno postestrés traumático, y sí, se ve agravado por la falta de asistencia. Lo que muchas veces pasa es que se diagnostica el consumo, se trata el consumo y no se trata el trastorno postestrés traumático. Y... Por eso, sí. No, sí, lo escucho, perdón. Por eso los abordajes terapéuticos son parciales, se desintoxican en el caso de que se trate de un consumo de sustancias, y se da por acabada la intervención, y vuelve a consumir el paciente, y vuelve y se torna un círculo, porque no se trata la base de la situación. Tal cual, a ver, yo solamente puse un ejemplo de consumo problemático, pero somos conscientes de que hubieron, o sea, más suicidios que posguerra que en la misma guerra. Y lo que por ahí, a ver, por eso por ahí está bueno esto, y aprovecharlas, ¿no? Porque mi pregunta es que si hoy en día se abarcan y se aborda tantas temáticas como, por ejemplo, bueno, no vamos a tocar temas, pero por ejemplo, qué sé yo, un aborto, sin ir más lejos, ¿no? No entiendo, y hoy en día tener tantos lugares gratuitos donde la mujer, por ejemplo, puede ir a que le brinden una asistencia. Sigo sin entender por qué no hay una asistencia generalizada para un veterano, siendo que vivió un momento tan traumático como una guerra. No tengo una respuesta para darte de por qué no se hizo. Solo puedo decirte que estamos intentando hacerlo. Es hasta el día de hoy que me lo sigo preguntando. A ver, se aborda, porque vamos a la realidad. Hoy en día, un tratamiento de cárcel, sabemos que la medicación es hiper carísimo, pero tenés en hospitales públicos, tenés hasta en salitas, hoy en día te lo provee el Estado. Tenemos pacientes con HIV, yo hablo porque trabajo en la sanidad, pacientes con HIV donde también la medicación es gratuita, te lo provee el Estado, y no una contención a nuestros veteranos. No, hasta el día de hoy no lo logro entender. Es hasta el día de hoy que no lo logro entender. No hay una explicación lógica, coherente, que, a ver, sin más allá, sin ningún tinte político ni nada, no haya habido alguien que diga, bueno, a ver, no es igual lógicamente el tratarlo hoy en día a 40 años no va a ser lo mismo que a tratarlo en un momento inicial, pero en algún momento tiene que pasar, porque sabemos que lamentablemente se nos van y cada vez más nosotros lo vivimos desde adentro, y no creo que sea justo que nuestros héroes, yo siempre de chiquito yo quería ser como ellos. Yo siempre de chico, hoy en día que soy grande, yo cuando uno ve un dibujito que quiere ser un superhéroe, bueno, yo quería ser un excombatiente malvino, un veterano. Yo no entiendo por qué hoy en día no se abarca, no se aborda estas temáticas. No tiene una explicación lógica ni coherente. No sé si es tan exacta esa información de que no se hace. Creo que es insuficiente. Personalmente desde 2010 que trabajo en esta temática. Y somos muchos, pero a la vez somos insuficientes. Así se hace, tal vez no se difunde lo necesario. ¿Por qué no hay más contención desde otras instituciones? Eso sí, no puedo responderlo. Pero sí puedo decirte que hay muchos profesionales. De hecho, acaba de escribir la doctora Magalí Palermo
que tiene, o sea, contando su experiencia también. Somos muchos quienes atendemos, quienes nos preocupamos. Insisto, que es insuficiente. Y sí, tal vez falta difusión de los espacios. Me gustaría agregar algo, Emanuela, a lo que vos planteaste en esto y hablaba también Sonia de la comorbilidad de las patologías. Vos dijiste algo así como, en el caso de tu papá, ¿no? Pero hay varios casos similares de los cuales podemos dar cuenta con la doctora en nuestra experiencia, de esto de buscar refugio en la bebida o en cualquier sustancia, no solo la bebida. Creo que no sería buscar refugio, porque en realidad, digamos, no es que le da una contención la bebida o algo, una ganancia a nivel efectivo, ¿no? Sino más bien me parece que es un mecanismo evitativo de la situación. Precisamente por eso, digamos, al hacer un tratamiento e involucrarse, uno de los objetivos es dejar de evitar la situación, que lleva muchas veces a que uno tenga este tipo de conductas para no pensar en lo que pasó, para tener la cabeza en otro lado. Cada uno tiene sus distintos motivos, pero me parece que no estaremos hablando de un refugio, sino de una conducta más evitativa, que trae aparejado la comorbilidad del estrés postraumático con otra patología, como puede ser el alcoholismo o el consumo de sustancias. Y que en cada uno, en cada veterano y en cada familiar también, porque también me parece muy importante lo que remarcaban antes, cada uno de los familiares está atravesado también por esta historia y por este trauma de algún modo familiar. Es importante buscar las herramientas porque, como decía Sonia también antes, digamos, no todos lo vivieron del mismo modo, no todos tenemos la misma predisposición genética, no todos tenemos el mismo ambiente psicosocial, ni las mismas posibilidades, ni las mismas redes afectivas, y eso te predispone o no a tener cierta vulnerabilidad psíquica también, y a tener conductas más impulsivas, como puede ser, por ejemplo, el consumo de alcohol, o ataques de ira, etc. Perdón, estimada licenciada Brasca y doctora Sonia Trigo, tenemos algunas intervenciones también y preguntas que nos hacen llegar. Voy a dar el paso al señor veterano de Guerra de Malvinas, Tomás Arrieta, luego continuará el señor veterano de Guerra de Malvinas, Oscar Alberto Barrios, y leeré una pregunta que nos formula la señora Gabriela Cecilia Echeverría. Con su permiso. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué dice? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va, licenciada? Bueno, muy buenas tardes para todos los presentes y para los oyentes también que nos escuchan. Bueno, la pregunta mía va en la siguiente. O sea, yo estuve en primera línea. En primera línea. Estuve con el Regimiento 12, en la primera sección, y estuve como avanzada de combate de la compañía de Infantería A, y también la compañía de Infantería A estuvo avanzada de combate del Regimiento de Infantería 12. Nosotros entramos en un cruento combate con los ingleses. Pasamos prácticamente muchas falencias, mucho dolor, mucho caos, que eso hasta el momento a mí me está durando. Yo estoy pagando en este momento a un psiquiatra 2.500 pesos cada 3 meses para que me vea y para que ¿cómo se llama? Me manden los remedios de Buenos Aires. Estuve internado 7 meses en el Hospital Militar Campo de Mayo en psiquiatría, dándome la misma medicación, ¿sí? Valium, 20 miligramos, y también otras medicaciones que me mantenían dormido prácticamente las 24 horas. Era prácticamente un loco. Me trataban de loco. En el mismo nosocomio me trataban de loco. Nunca entendí el por qué me trataban de loco. Nunca entendí el por qué. Yo decía, pero si soy una persona, ¿por qué me tienen que tratar de la forma que me están tratando? Ahora, la doctora Trigo
sé que es una profesional muy experimentada en esto, y yo le pregunto, ¿cómo se hace para, antes que eso, yo tengo un pilar fundamental en mi casa, que es la familia? Es la que yo me apoyo y es los que me apoyan ellos. Y a veces yo soy el que tengo las acciones más rebeldes con mi familia, porque no me alcanzan a entender o no me entienden o yo no me hago entender de la forma de vivir que tengo, ¿no es cierto? Entonces, yo le pregunto a la doctora, después de haber vivido todo este sistema así a lo corto, ¿no es cierto?, en estos cruentos combates que pasó en Darwin, que yo perdí prácticamente todo el grupo, me quedé con 3 soldados. Entonces, quiero decirle, ¿qué solución hay para el estrés postraumático crónico? Estimado señor Arrieta, ya nos conocemos de antes nosotros. Hablar de solución me parece también un poco atrevido. Puedo hablar de tratamiento, puedo hablar de abordaje, puedo hablar de minimizar en parte, puedo ayudar a tolerar el dolor. Hay instrumentos para tolerar el dolor, sin negarlo. Me voy a atrever a comentar algo. El señor Arrieta fue compañero de mi hermano en Malvinas. El abordaje de lo que pasó cuando también estamos atravesados nosotros por la historia nos facilita la empatía, y desde la empatía utilizar los recursos técnicos y científicos que tenemos a nuestro alcance. Siempre pensando en eso, ¿no? En el abordaje humano, en el abordaje transdisciplinario. ¿Y qué solución? La solución, el tratamiento de tolerancia al dolor con conductas adaptativas, aceptación de realidad, reconocer de qué manera se está expresando en cada persona, en su particularidad, el trastorno postraumático. No hay una sola forma de expresión del trastorno postraumático. Actuar farmacológicamente de una forma que le permita funcionar a la persona en su vida. Y acompañar, escuchar, contener. Soluciones mágicas, ojalá tuviéramos. Solución no, tratamiento sí. El tratamiento es largo. Doctora, Sí. es un tratamiento, yo llevo prácticamente 13 o 15 años de tratamiento, del cual digo, no estoy, yo me considero que no estoy loco, ¿no? Pero hay vecinos que dicen, este loco que está acá enfrente, este loco de Malvinas, para ellos soy un loco de Malvinas, y nunca le hice nada, pero me llaman loco. Ahora, ¿usted cree que su clínica en Córdoba está en condiciones de recibir a veteranos de Malvinas y de darle, digamos, un tratamiento psiquiátrico o psicológico para que nosotros podamos andar de la mejor manera posible? Absolutamente seguro. Gracias, doctora. Claro, quiero hacer ahí un breve comentario respecto a lo que dijo tratamiento psicológico o psiquiátrico. Para mí es tratamiento psiquiátrico o psicológico y psicológico, ¿no? Uno va de la mano del otro. Hay pacientes que no requieren de una medicación y pacientes que sí.
pero si se hace un abordaje farmacológico, para mí lo ideal es acompañarlo también de un abordaje psicoterapéutico. Es lo que no tuvimos. Además, hay otras comorbilidades que son orgánicas y que también hay que tener presente. En los eventos traumáticos crónicos hay modificaciones neuroendocrinas, o sea, se producen problemas orgánicos que no son tenidos en cuenta, ni siquiera se los relaciona con el evento traumático. También hacer el abordaje que nos permita pesquisar ese tipo de comorbilidades es importante. Existe una hormona que se llama cortisol, que aumenta con el estrés crónico, que disminuye el sistema inmunológico, que favorece la aparición de ciertos problemas de salud. También concurrir para recibir apoyo a un centro de salud nos permite hacer diagnóstico de eso que es también producto del evento traumático. El estrés no es gratis para el cuerpo tampoco. Muchas gracias, doctora, muy amable. Gracias, doctora y licenciada. A continuación, damos la palabra al señor veterano de guerra de Malvinas, Oscar Alberto Barrios, que tenía una duda. Vuelvo un poquito para atrás. Lo que había comentado Pablo, no sé si está Pablo o se fue. ¿Está Pablo presente? Lo veo que está oscura la pantalla. Referido a Pablo, que comentaba recién, que él comentaba recién si era conveniente o no. Que recordemos siempre, permanentemente, que estemos recordando lo que hemos vivido en Malvinas. Le digo que en mi caso, o sea, yo hablo por mí, en mi caso, cuando yo quería sentarme a escribir, me caían las lágrimas impresionantes. No podía escribir las vivencias, ¿no? Y así que despacito, mi compañero de charla en los colegios era el papá de Manuel. Así que despacito, apoyándonos entre nosotros, fuimos soltándonos y largándonos a hablar porque nos costaba mucho hablar sobre nuestras experiencias. Así que yo creo que, no sé qué opina la doctora, yo creo que es bueno sacarlo, no guardarlo. Así que gracias a Dios vamos a universidades, centros jubilados, donde nos llaman, nosotros vamos contando nuestra experiencia. Eso es respondiendo a Pablo. Espéreme, doctora, todavía no me responda. Y la otra, referida a Manuel. Yo tengo una señora que, gracias a Dios por redes sociales, la señora Elisa, ella vive en Buenos Aires. Elisa, vive en Buenos Aires. Cuando se fue su esposo a Malvinas, ella me hizo recordar, yo no me acordaba de este tema, ella me dijo que lo trajera a su esposo de vuelta, quedó en Malvinas su esposo. Y el hijo nació y hasta los 19 años el hijo lo castigó al padre porque nunca estuvo en los momentos importantes de su vida. A partir de los 19 años, él comenzó a leer la historia de su padre. Y ahora es fanático. Por eso lo comprendo a los chicos que están acá, a los hijos. Yo le preguntaba a la señora, ¿formó pareja? No. Porque Luis, cuando él se fue, me dijo que iba a volver. Bueno, ahora les dio 3 nietos. Así que el hijo vive en Entre Ríos y está en contacto con ellos. O sea, son historias muy embrumadas que nos ha tocado vivir y yo le comprendo perfectamente a los hijos de los veteranos, ¿no? Y por supuesto a los hermanos. Bueno, le quería comentar eso. Me parece como muy importante esto que estás diciendo vos de que se dedican a dar charlas en universidades, colegios, etcétera. Porque es un modo muy saludable de poder tramitar el dolor, ¿no? Es un cauce bastante saludable para el sufrimiento, de poder poner toda esa energía, esa carga emocional, en algo que sea productivo culturalmente, que sea reconocido e incluso
que les permita revivir lo que vivieron, pero con otra carga afectiva o emocional, no tan negativa, sino pudiendo transmitirlos de generación en generación. A continuación, muchas gracias por sus respuestas y tengo una pregunta en el chat de la señora Gabriela Cecilia Echeverría. Ella comenta, buenas noches, quisiera saber qué podemos observar actualmente en un veterano que no tuvo tratamiento alguno. No existe una generalidad, tendríamos que ver a la persona íntegramente. O sea, no existe forma de saber qué esperar de quien no conocemos. No podemos evaluar a quien no conocemos. Sí podemos decirle que es importante que concurra a algún lugar de asistencia para que sí le puedan decir cómo está hoy. Sin conocerlo, no, sería irresponsable decir algo de alguien que no conocemos. Muchas gracias. Y tengo otros aportes en el chat. Daniela Báez Díaz, ella comenta, hola, buenas tardes, me llamo Daniela Báez Díaz y por mi trabajo estoy ligada a los BGM hace años. He escuchado muchas experiencias durante la guerra y la posguerra. Algunos quedaron muy mal y se apartan de su grupo de compañeros y muchos perdieron su familia porque no son comprendidos o las familias tampoco tuvieron contención en su momento y ahora tampoco. Mi planteo, ¿cómo podemos ayudar a un veterano de guerra de Malvinas que cada tanto abandona su tratamiento psicológico, psiquiátrico y luego abandona su persona cayendo en diversas drogas? Y asimismo vuelve a plantear, ¿cómo sería prudente abordar la situación cuando ellos caen en esas situaciones? Necesitamos información para ayudarlos. Sí. Existen formas de abordaje terapéutico para familiares, justamente para que pueda la familia contener al veterano en problemas que no puede por sí solo acudir a su tratamiento. Es decir, que la respuesta sería que la familia concurra al profesional a un espacio terapéutico en forma de talleres, que es lo que más, es la modalidad de trabajo más frecuente para familiares, y desde ahí encontrar el modo de abordar puntualmente a su familiar. Insisto, somos todos únicos e irrepetibles, nuestros veteranos también. O sea, es trabajar siempre desde donde tengamos acceso a alguien con formación para hacerlo de manera responsable. Mi sugerencia es que busque un taller de ayuda familiar. No sé en qué lugar está geográficamente la señora. No especifica. Si puede especificar en el chat, Daniela Báez, sería conveniente. Me parece también esto de agregar, digamos, más allá de veteranos o no, como cualquier persona hoy en Argentina hay una ley de salud mental que no podemos perder de vista, en la cual los pacientes tienen el derecho a decidir sobre sus tratamientos y elegirlos, ¿no? Más allá de lo que uno esté de acuerdo o no con eso, pero bueno, la ley de salud mental rige igual para todas las personas. Entonces, obligarlo también a hacer un tratamiento, no sé en qué lugar está ella, acá en Córdoba es distinto, pero obligarlo a hacer un tratamiento es complicado. Muchas gracias. Leo una sí. pregunta ahí de la señora Gabriela Cecilia Echeverría. Pregunta si existen talleres en el interior. Ella está en Tucumán. Nosotras actualmente estamos trabajando de manera presencial, con talleres presenciales en la clínica.
Nuestra intención es, si existe el interés y si existen veteranos o familiares de veteranos que soliciten atención, tenemos la posibilidad de hacerlo de manera virtual, de hacer un taller de manera virtual para familiares. No hemos tenido la demanda aún, pero si tienen los números de la clínica y llaman y dejan sus datos y número de teléfono, de repente podemos crear un taller virtual para quienes no estén en Córdoba. O sea, un taller por Meet o por Zoom. Se pueden realizar intervenciones familiares, talleres de esta misma temática. Talleres que son absolutamente gratuitos, por supuesto. Y por otro lado, recurrí a PAMI. PAMI Veteranos. PAMI tiene un sistema de salud mental. Y en el caso de PAMI Veteranos, no tiene cápita. O sea, PAMI común, vamos a decir, funciona por cápita. Es decir, que a cada paciente le corresponde una clínica específica para su atención. En el caso de PAMI Veteranos, tienen prestadores diferentes al otro sistema de PAMI y no funcionan por cápita, o sea que pueden elegir dónde atenderse, siempre que sea prestador de PAMI. Pero eso tiene ya más que ver con poder contactarse con PAMI Veteranos. No sé si respondí la pregunta de qué hay al alcance. Muchas gracias, estimada doctora. Quiero hacer algún aporte. Antes que nada, la señora Daniela Báez indicó que es del partido de Malvinas Argentinas, Buenos Aires, zona norte. Asimismo, la doctora Magalí Palermo añade otro aporte. La psicoeducación familiar es fundamental porque la familia muchas veces intenta contener y no tiene las suficientes herramientas, tomando en cuenta lo que refirió el señor de no haberse sentido contenido por su familia en algunos momentos. Lamentablemente los familiares y cuidadores también sufren a la par del paciente. Sin dudas el tratamiento debe ser multidisciplinario y extendido a sus vínculos más cercanos. Asimismo, Daniela Báez Díaz formula otra pregunta, la cual refiere: mi pregunta va apuntado más que nada a un BGM que vive solo, por ejemplo, sin familia que lo pueda acompañar en el tratamiento. Pido información de cómo convencer a un veterano de guerra de Malvinas para que vuelva a sus sesiones, para que no se sienta solo y pueda sanar de a poco. Para que no se sienta presionado, sino que se dé cuenta que necesita volver. Uf, qué difícil. Retomo esto, ¿no? De que, a ver, hacer o no tratamiento es igual para un veterano que no. Digamos, no hay como un medio para convencer al otro que necesita ayuda. Uno puede intentar hacérselo ver de distintas maneras, pero si la demanda no surge de uno, muchas veces, digamos, cuando hay red es distinto, pero una persona que está sola, cuando no surge de uno es difícil. Habría que ver con qué redes comunitarias cuenta esta persona, ¿no? Si ahí donde vive hay algún tipo de dispensario con trabajadora social, con psicóloga, con algún equipo de salud mental, alguien que quizá puedan hacer trabajo de campo y ver cuál es la situación. Acá hemos tenido en la clínica internado un veterano que estaba en una situación bastante similar. Bueno, fue la trabajadora social del dispensario quien buscó el modo de poder ayudarlo, se lo internó y se fueron armando las redes comunitarias. No es necesariamente que haya una familia, ¿no? Es la comunidad quien muchas veces puede ser de apoyo. Muchas gracias. Tengo una consulta
personal. Respecto a los tratamientos de estrés postraumático crónico, nosotros podemos hablar del derecho a la salud por parte del veterano de guerra de Malvinas, su familia y su entorno. ¿A qué podemos llamar salud? ¿Es un concepto multidisciplinario? ¿Es un concepto más reducido? ¿Qué significa salud? Y más salud aplicado a un veterano de guerra de Malvinas. Y por otro lado, consulto si la integración cultural en actividades y la integración social y deportiva, ¿cómo pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de los mismos? Concepto de salud, bienestar, la falta de enfermedad. En el caso de los veteranos, yo diría que el concepto de salud tiene más que ver con la adaptación, con los procesos de adaptación. Hay muchos conceptos de salud, el bienestar biopsicosocial es el más conocido, la ausencia de enfermedad. Pero pensándolo yo, esto es mío. Yo diría que salud va de la mano de adaptación. No sé, Agostina, si vos tenés alguna otra forma de definirlo. Y en cuanto a la participación, actividad y participación en la comunidad son instrumentos fundamentales en la rehabilitación de cualquier patología de salud mental. Sí, también a lo que decía Sonia le agregaría esto de la tolerancia al malestar, ¿no? Que, digo, por ahí no es el esperar que desaparezcan muchos de los síntomas o que desaparezca la tristeza o el malestar, porque eso no es común a todos los seres humanos, ¿no? El sentirnos tristes, el recordar de algo y sentirnos mal, y creo que es importante eso, aprender a tolerarlo y tener las herramientas para saber que ese dolor va a estar, pero poder seguir adelante, no quedar entrampado, como decía hace un ratito Sonia. Muchas gracias. Bueno, nos están solicitando sus teléfonos de contacto, luego nosotros facilitaremos los mismos si ustedes desean, y quería consultar que nos puedan explicar a este público dónde están trabajando, en qué espacio lo están haciendo, qué clínica y de qué manera lo están haciendo y qué ofrecen a los veteranos. Muchas gracias. Agostina, te cedí el pase. Estamos en la Clínica San Nicolás, es una institución de salud mental. Tenemos distintas modalidades de atención, consultorio externo, internación, hospital de día. Nosotros estamos trabajando en un espacio grupal, es un taller, una vez por semana, de aproximadamente 1 hora, hora y media. Como decía Sonia, si hay demanda, está la posibilidad de abrir un espacio también virtual para poder llegar a personas de otros lugares que no puedan venir acá a Córdoba. Y no me acuerdo qué otra parte era la pregunta. Era referido a una descripción de la clínica, cómo estaban trabajando, bueno, de qué manera, qué ofrecen a los veteranos y a los familiares. Bien, bueno, como estaba diciendo, hay espacios de atención individual, ¿sí? En consultorio externo. Nosotros trabajamos con PAM y veteranos, así que estamos incluso ahora trabajando de manera virtual en consultorios externos, así que se puede hacer un turno con esa modalidad. Habría que consultar bien si en otras ciudades se puede, pero creo que sí que no habría problema. Y en lo grupal, bueno, como decía al comienzo, digamos, el modo en lo que lo pensamos es interdisciplinario. Hay alguien que interviene, otra que está pendiente de cuáles son las situaciones que se van dando para poder contener también fuera del taller, una vez que terminó el taller grupal.
y fundamentalmente hacemos hincapié en la importancia del tratamiento individual además del abordaje grupal. Contar con la seguridad porque se movilizan muchas cosas. Entonces, el espacio individual va a permitir elaborar todo aquello que se habla desde la grupalidad. Y ofrecen también otras especialidades. Tenemos psiquiatría, psicología y trabajo social. Muchísimas gracias. A continuación, cedo la palabra a la señorita Lourdes Arrieta. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a todos los presentes por estar participando y escuchando atentos a la doctora, la licenciada Prasca. Y ahora le voy a dar la palabra a mi mamá, que ella es esposa también de un veterano de guerra de Malvinas. Así es que, sin más, les presento Liliana Inocencia Mercado. Nosotros tenemos la cámara apagada por una cuestión de que también estamos en la parte de operación del video, así es que de la entrevista. Muchas gracias. Bueno, me presento, soy Liliana Mercado, de la provincia de San Juan. Me casé en el año 1987. Mi esposo, después de venir de la guerra de Malvinas, y nos fuimos a vivir a Comodoro Rivadavia. Allí, cuando llegamos a Comodoro Rivadavia en el mes de febrero, yo noté que algo pasaba en Tomás, porque se despertaba en la noche y decía que veía sombras. Y por ahí salía y me decía, me voy. Y yo decía, ¿dónde te vas? Me voy a Malvinas porque me está esperando Ríos. Río fue su mejor amigo que quedó en Malvinas. Desde ese entonces, ¿quién le habla? Yo me hice, ¿cómo le diría? Cargo, me encomendé a Dios, fuente de toda razón y justicia, para que me diera el valor, ¿no es cierto?, de poder llevar adelante la situación de Tomás. Yo sabía que me casaba con un veterano de guerra, pero no sabía que iba a ser tan difícil la situación. Pero gracias le doy a Dios que de todas ellas, de todos los procesos, nos sacó. Me fortalecí, tuve 2 hermosos hijos, tuvimos con Tomás 2 hermosos hijos, gracias a Dios, porque yo era una mujer que no podía tener hijos. Después de 5 años de matrimonio vino recién Martín y después Lourdes. Y desde ese entonces es que yo vivo a diario el postraumático, el postrauma. Pero ¿qué pasa? Que yo lo canalizo, porque en los primeros tiempos, cuando yo le pedí a Dios que me iluminara para poder llevar no digamos enfermedad, esta situación difícil adelante, ¿no es cierto? Después me encontré con un psiquiatra del Sauce, el doctor Rodolfo Velasco, en la cual él me explicó muchísimas cosas y él me hizo entender otras tantas. Es por eso que yo le doy gracias a Dios, porque los psiquiatras están para eso, para no solamente evaluar al veterano o a la persona en cuestión, sino también para ayudar a la familia. En ese momento el doctor Rodolfo Velasco, hasta ahora, que es nuestro amigo, él nos lleva también y nos trata, y trata siempre de estar en todas las fechas emotivas, los cumpleaños, fin de año. O sea, hemos hecho un vínculo muy precioso con el doctor Rodolfo. Entonces, yo le doy gracias a Dios por haber tenido esa contención, porque quizás si no hubiese llegado el doctor Rodolfo a mi vida, a la vida de la familia Arrieta, quizás esta familia se hubiese desarmado. Pero no fue así, seguimos adelante.
y ya cumplimos 34 años de casado, así que seguiremos adelante. Así que yo le doy gracias a las doctoras, tanto la licenciada como la doctora Trigo, porque la verdad que la especialidad de ustedes no es fácil. Yo la he vivido y la he vivido de adentro también cuando lo llevaba a terapia a mi esposo. Así que desde ya mis aplausos y que sigan adelante, y voy a orar por ustedes para que se forme un grupo aún más grande para que puedan hacerse ver, porque no solamente la persona, el veterano en cuestión, sino la familia necesita de su ayuda. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, señora Arrieta. Bueno, yo creo que estamos para iniciar este tema y no para acabarlo. Me parece que esta va a ser la primera de muchas otras charlas. Es un tema muy interesante y bueno, agregar que a través del paso de la posguerra, de lo que fue de 1982 hasta la época, cada uno de los combatientes ha tenido sus dificultades, cada uno es distinto, cada uno de ellos lleva la causa Malvinas con amor, con honor, y siempre han dado lo mejor de ellos para poder levantar y así mismo construir desde su espacio un país mejor. Asimismo, lamentablemente, debido a políticas que los han abandonado, hubo una tasa de mortalidad de veteranos de guerra de Malvinas que se han suicidado, que fue más del 67%, más de 700 combatientes hoy no están con nosotros. Sin embargo, esta lucha sigue y nosotros lo respetamos, y la idea es justamente agradecer a ustedes que puedan hacer este trabajo, y doy la palabra al señor veterano de guerra de Malvinas, Oscar Alberto Barrios. Muchas gracias. Antes que cerremos, ¿trabaja la doctora y la licenciada con PAMI? Sí. Perdón, nosotros estamos en la clínica San Nicolás, que trabaja con PAMI. Desde la pandemia empezamos a trabajar con modalidad virtual, ahora volvimos a sumarlo presencial, pero está la posibilidad de hacerlo de manera virtual a través de PAMI. PAMI Veteranos tiene una dinámica diferente, pero ya justamente es a través de ustedes, los veteranos, que se moviliza. O sea, PAMI Veteranos es una entidad prácticamente separada del resto de PAMI. Sí. O sea que tenemos que lograr no sé si autorización es la palabra, pero que PAMI Veteranos habilite la atención también. Si PAMI Veteranos autoriza, nosotros trabajamos con PAMI. Hay cuestiones más del sistema. PAMI Veteranos es distinto. Se maneja con otras reglas y hay que tramitarlo directamente adentro. ¿A qué va mi pregunta? Al principio, cuando iniciaba, Martín dijo que yo era representante de Mendoza. Soy representante de Mendoza ante la Comisión Nacional y la Confederación. Mi pregunta iba a que nosotros, por ejemplo, PAMI no tiene emergencias psiquiátricas. Y es muy importante, y yo creo que PAMI, eso lo voy a tratar de coordinar en el próximo congreso que tengamos, PAMI tendría que tener una especialización. No todas las provincias lo tienen, y gracias a ustedes que están en Córdoba, que tienen especialistas en el tema, pero acá no hay nada. No atienden con ligereza, no nos prestan la atención. Pero yo creo que es un tema que tenemos que abordar para la buena atención del veterano de guerra, porque no todos estamos iguales, todos tenemos distintos grados.
Y muchas veces nos llaman, como somos en mi caso, que soy el presidente de la asociación, me llaman a alta hora de la noche la familia a ver qué pueden hacer. Y muchas veces hasta me he acercado a distintos domicilios. Pero yo creo que tenemos que tener una contención más importante por el lado de PAMI, por lo primero que nosotros pensamos en PAMI, que la solución está en PAMI y por ahí no la encontramos, ¿no? Esa era la pregunta mía. Sí, hay que gestionar ante PAMI veteranos. Los espacios de PAMI existen. El tema está en las autorizaciones que logren quienes están trabajando en PAMI veteranos. Nosotros trabajamos con PAMI. El tema es si a través de la videollamada, no. Porque también cada provincia se maneja diferente. Y si vamos a ir a otra cosa, un veterano necesita una cirugía y elige hacérsela en otra provincia, que no es donde tiene domicilio, tiene que hacer todo un trámite para tener la cobertura en la otra provincia. Existe una gestión ante PAMI veteranos para eso. Tal vez exista ese mismo tipo de gestión para la atención de salud mental. Si existe para una cirugía, ¿por qué no para una atención de salud mental? El tema es que, bueno, en el caso de la cirugía, que lo sé porque lo viví con mi hermano, tuvimos que tramitarlo para que de San Juan lo pudiera traer yo aquí, a mi casa, a poder, para que se pudiera operar y yo lo pudiera cuidar. Sí, puedo opinar, yo justo que entré ahí en el tema. Eso sucede y eso pasa siempre y cuando la obra social de origen lo autorice, porque si no corre por cuenta del familiar. Lo que sé es que si se logra justificar el motivo por el cual no se hace en el lugar donde tiene el domicilio, lo tienen que autorizar. Eso es lo que sé. Justificar que no existe en el lugar donde está el tratamiento, claro, sí, que vos necesitas. Lo que pasa es que por ahí pasa, bueno, es un tema más burocrático, por ejemplo, bueno, yo lo veo desde la obra social. Justamente la otra vez con Martín, él presenció un poco del trámite mío, por ahí hay módulos o hay algunas coberturas que a la otra obra social no le conviene. Hablando la realidad, no le conviene económicamente, por decir, una obra social, por ejemplo, de Buenos Aires, a nosotros nos paga 15 pesos, un alquiler de una silla de ruedas, donde nosotros lo estamos pagando 1.500, 2.000, entonces, bueno, un poco de eso también se trata. Las cosas, o sea, hay cosas burocráticas y del sistema que nos exceden, ¿no? Pero, lamentablemente sí. Sí. Pero con tramitarlo creo que no perdemos nada. Yo he estado intentando comunicarme con personas de PAMI Córdoba, PAMI veteranos. He hablado con un par de personas. Pero bueno, hay mucho camino por recorrer ahí. Bueno, yo sé que este tema da para mucho más, hay mucha tela que cortar, es un tema muy importante del cual por muchos años, por diversas razones, no se ha podido hacer visible, sin embargo es un tema que está. Quiero leer los agradecimientos del señor Pablo Ramos. Muchas gracias a los veteranos de guerra de Malvinas que pusieron el cuero por nosotros y estos hermosos ángeles de la guarda que buscan llevar adelante este tratamiento del estrés postraumático crónico. Y asimismo, Lourdes Arrieta, ella formula: doctoras, ¿ustedes pueden movilizarse hasta Mendoza u otras provincias a través de convenio con PAMI? Y esto, con esta pregunta seguramente cerraríamos el tema para poder después hacer otras charlas sucesivas. Y con quienes quieran sumar, queda abierta la invitación.
Movilizarnos no, pero sí podemos ofrecer a través de un espacio virtual. Y habría que, o sea, lo que podemos hacer a través de un espacio virtual es un taller. La atención individual tendríamos que averiguar si PAMI lo autoriza. Bueno, seguramente luego los pondremos en contacto desde la Asociación de ACUBEMA, Asociación Guyana de Veteranos de Guerras de Malvinas, se pondrán en contacto con ustedes. Y sin más preámbulos, queríamos agradecer su tiempo, esta posibilidad de que puedan compartir esta primera entrevista de este foro con el Movimiento de Jóvenes por Malvinas. Quería agradecer también a los veteranos de Guerra de Malvinas que constantemente continúan esa lucha y lo hacen con amor y nos enseñan cada día, y lo importante de esto es que nos llevamos sus memorias como jóvenes, como ciudadanos, tenemos sus abrazos y por el momento también los tenemos a ellos y hay que aprovecharlos porque son de gran valor para nuestra sociedad argentina. A ustedes, queridas doctoras, Agostina Brasca, la doctora Sonia Trigo, muchísimas gracias por su trabajo, por llevar la patria al hombro. Quería agradecer también a los integrantes de Movimientos Jóvenes por Malvinas, del Grupo Federal, incluido el Grupo de Mendoza, Emanuel Perdiguero, el señor Pablo Ramos, Lourdes Micaela Arrieta, creo que estaba Verónica Aguirre, y a la doctora Palermo, a la doctora Teresa Araya. Quería agradecer al público, en general a la audiencia que nos están escuchando en este momento. Y bueno, y decirles que nosotros hicimos la base de datos de los contactos y las pondremos al público, a la audiencia, en contacto con ustedes, doctoras, y viceversa. Genial, buenísimo. Muchas Muchas gracias por el espacio y muchas gracias a nuestros héroes por haber cuidado nuestra soberanía. Siempre agradecidos y viva la patria. Viva la patria. ¡Viva! Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches. Viva Malvinas Muchas gracias. y vivan nuestros veteranos, nuestros héroes. Hasta la próxima, chicos. Hasta la Buenas próxima. noches. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Igualmente. Muchísimas gracias.